Muy buenos días, señoras y señores, niños y niñas, chiquillos y chiquillas, personas y personas, damas y damos. Eh, un cordial saludo desde aquí, desde Morelia, Michoacán, desde las instalaciones de Bravo de Agencia Informativa de Michoacana, aquí en Bravo por la Red. Saludamos a todos los estados de la República y a los 113 municipios del estado de Michoacán y a todas y cada una de las personas que nos siguen por cualquiera de las plataformas, Facebook, YouTube, Instagram, no sé cuál otra plataforma tengamos, Tinder, Twitter, por la que usted nos siga, aunque sea pirata y se cuelgue del internet del vecino, por ahí le mandamos un muy cordial saludo. En controles técnicos, nuestro muy estimado amigo, el maestro Eric Velázquez, perdón, Eric Ya, Hernández. pues, buenos días, maestro. ¿Cómo sigue usted? Pues aquí seguimos todavía sufriéndole un poquito con la tos, pero parece que ya vamos de salida. Pues se las toma muy frías y no nos invita, eso es castigo divino. Aquí al mando de todo, pues Guille, que está acá atrás. Dice Guille. Aquí al micrófono, Marco Antonio López García, un servidor de todos ustedes. Y agradecemos a Agencia Informativa Michoacana y a Arturo Bravo, nuestro director, por el espacio que nos concede aquí para hablar de arte y cultura. Pero para comenzar, pues me voy a tomar un pequeño momentito para enviar mi más sincero pésame y mis condolencias a las familias López García y a las familias Armenta Alvarado por el fallecimiento de su hija realmente mi cuñada, Alejandra Armenta, quien el pasado lunes, por cuestiones de salud, pues lamentablemente pues, se nos fue de este mundo. Bueno, no se nos fue de este mundo, simple y sencillamente cumplió su ciclo, ella sigue aquí con nosotros. Y pues son cosas que uno no quisiera a veces que sucedieran y fue muy sorpresivo y pues sí nos tiene bastante perplejos, pero en fin, mi más sincero pésame para para toda su familia, para toda mi familia, en particular a mi hermano, quien pues y a mi sobrino, quienes resienten más esta pérdida. Pues no queda más que pues seguir adelante y pues mandarles este sincero homenaje y este abrazo, aunque sea virtual, para todos ustedes. Descansa en paz, Alejandra. Pues sí, son cosas que no quisiéramos a veces que sucedieran, pero pues lamentablemente suceden y son el ciclo de la vida, ¿no? Y pues tenemos que continuar. Y en homenaje, no nada más a ellas, sino a todas y cada una de las mujeres que nos ven, que nos siguen y que conocemos, pues dedicamos este programa. El próximo domingo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. No se celebra realmente, se conmemora, puesto que nace a partir del asesinato de muchísimas mujeres que buscando el voto, que buscando el reconocimiento de los derechos de la mujer, pues fueron brutalmente encerradas y quemadas vivas dentro de una fábrica. Y a partir de este acontecimiento, bueno, se conmemora cada 8 de marzo a estas mujeres que dieron su vida por los derechos de la mujer. Y pues nosotros vamos a rendir un muy sincero homenaje a todas y cada una de las mujeres a través de las mujeres que hacen historia. ¿Quiénes son estas mujeres que hacen historia? Pues todas y cada una de ustedes, señoras, señoritas, muchachas, muchachitas, niñas,
y chiquillas que día con día pues simple y sencillamente cumplen su función en esta sociedad, que es ser ustedes mismas, ser ustedes, hacer su trabajo, hacer sus labores, vivir para ustedes. No para el marido, no para nadie, sino para ustedes mismas. Ellas son las que hacen historia, que nos dejan grandes, grandes lecciones. A lo largo de la historia, pues muchas de ellas han sido determinantes y han cambiado el rumbo de la historia de muchísimos, muchísimos lugares. Una de ellas, vamos a comenzar desde lo más antiguo, así que nos vamos con la reina Hatshepsut. ¿Quién fue Hatshepsut? Fue la reina faraón. ¿Quién fue este personaje? Pues nada más ni nada menos que fue la madre de Tutmosis III en la dinastía 18, por ahí de 1490 antes de Cristo, casi 2000 años antes de Cristo, la cual no fue una mujer como que muy tranquila, fue una mujer muy determinada con una visión muy muy grande que aunque nada más fue por la muerte de su esposo, el faraón Tutmosis II, se vieron en la necesidad de nombrarla regente temporalmente. Ella ejerció el gobierno de los dos Egiptos, el Alto y el Bajo, durante 22 años, en los cuales, más allá de conquistar territorios, se dedicó a levantar Egipto de las constantes guerras que habían sufrido. Se hizo llamar faraón a sí misma, puesto que el término faraona no existía, tampoco el de reina, entonces se hizo llamar faraón. Para poder ejercerlo sin recibir las burlas de las personas, se vistió con los trajes del faraón, se puso barbas postizas, lo cual no era un asunto de travestismo, sino que en Egipto se acostumbraba a ponerse barbas postizas, hombres y mujeres, como una moda de la alta sociedad. Y ella tomó los símbolos faraónicos y gobernó con mano muy férrea todo Egipto. Se dedicó sobre todo a construir grandes palacios como lo fue Salet, Tebas, Luxor, Karnak, Asuán y otros tantos lugares. Construyó los obeliscos más grandes que se habían construido en Egipto. Y cuando hablamos de obeliscos grandes, pues estamos hablando de monumentos de piedra gigantescos para la época, en las cuales no había precisamente las mejores herramientas y se tenían que cortar a mano piedra contra piedra. Y hablamos de obeliscos de hasta más de 20 metros de altura. Es decir, imagínense tallar a mano el obelisco a Lázaro Cárdenas, para hacerlo así a mano directamente sobre la cantera y después levantarlo. 130, 140 toneladas, levantarlas entre muchísimas personas y transportarlas a diferentes lugares. Pues Hatshepsut se caracterizó por levantar grandes monumentos. Uno de ellos, la tumba en el Valle de los Reyes, un enorme mausoleo que construyó para su padre y para ella misma. Finalmente, después de muchas campañas militares, tuvo 5, en la cual pacificó las fronteras de Egipto. Pues Hatshepsut, cuyo nombre completo era Matkara Hatshepsut Genemetamón, la primera de los nobles junto a Amón, que sería la traducción de su nombre. Pues finalmente muere, es embalsamada como todo un faraón, con todos los honores, sepultada, y su hijo asciende al trono siendo Tutmosis III. Más por cuestiones personales, para que nadie opacara su brillo, se ordenó la desaparición prácticamente de toda la historia de Hatshepsut, puesto que su hijo no iba a permitir que nadie, absolutamente nadie, opacara la grandeza del faraón Tutmosis. ¿Qué tal? No ha sido la única, también tenemos otro personaje. Vámonos ahí cerquitas, vámonos a Griega con Hipatia de Alejandría. ¿Quién fue Hipatia de Alejandría? Bueno, esta fue una mujer que se caracterizó, que se dedicó a la ciencia, se dedicó a la matemática, al estudio. Fue una de las primeras neoplatónicas, es decir, aquellas que retomaron las enseñanzas de Platón con una nueva visión, con una nueva forma de ver las cosas. Escribió sobre astronomía, sobre matemáticas. Fue una gran
gran sabia de su época, estuvo a cargo de una biblioteca. Recordemos, en Grecia las bibliotecas eran sitios muy importantes, ya no existía la biblioteca de Alejandría, pero Hipatia participó en la reconstrucción, bueno, en el mantenimiento de la biblioteca que se encontraba en Alejandría, ya no la gran biblioteca, pero sí a trabajar y a mostrar lo que era el conocimiento de su tiempo. Escribió sobre geometría, sobre álgebra, sobre astronomía, escribió mucha filosofía, hizo comentarios a Platón, a Aristóteles, retomó a Plotino y a varios personajes de su época. Hipatia, hay una controversia respecto a su muerte, ya que se le atribuyen a que fue asesinada por Ciro, a San Ciro, con quien tuvo un altercado personal, y se dice que la mandó desollar, que la mandó humillar por las calles de Alejandría. Pero también San Agustín de Hipona menciona que en una turba fue atacada por un cristiano, quien le da un garrotazo en la cabeza dándole muerte. El debate sigue abierto, pero nos queda la historia de Hipatia de Alejandría como una de las grandes mujeres que hicieron de la ciencia y del conocimiento su forma de vida. Muchos mencionan de que ella fue una mujer muy controversial y que no quería vivir subyugada al marido, etcétera, pero se sabe que se casó, aunque se conservó virgen toda su vida en respeto a la filosofía. Por ahí hay muchas cosas todavía que hablar, pero bueno, vale la pena recordar a esta mujer, Hipatia de Alejandría. No fue la única mujer, existen muchas otras. En las cartas de los griegos existen muchísimas mujeres, de las cuales lamentablemente no tenemos más información. Recordemos, los archivos también se pierden, las historias se pierden de boca en boca. Pero en algunos testimonios está, por ejemplo, la esposa de Sócrates, quien fue una gran mujer dedicada a la filosofía. Encontramos los amores que tuvo Fidias con otros, con algunas mujeres, y que fueron grandes y polémicas mujeres de su época. Una de ellas, por ejemplo, una carta que me llamó mucho la atención, es una mujer de la vida galante con quien Fidias tiene unos amores, y le manda una carta agradeciéndole que haya utilizado su cuerpo para inmortalizarla en una escultura de Venus, ¿no? Entonces le dice: ahora yo seré inmortal, estaré entre las diosas, aunque este mundo me rechace, tú me has colocado en el Olimpo de esta tierra. Una cosa genial y maravillosa de una mujer que pues se hizo de sí misma, ¿no? En fin, las mujeres a lo largo de la historia pues nos han legado muchísima cultura, muchísima historia, muchísimo de qué hablar. Entre ellas, recientemente, muy estudiada en los últimos tiempos, a partir de su nombramiento como doctora de la Iglesia, tenemos a Hildegard von Bingen, o Hildegarda de Bingen. ¿Quién fue Hildegarda de Bingen? Pues nada más ni nada menos que fue una monja benedictina que nació hacia 1098. Bueno, pues uno dirá, pues es una monja, ¿qué tanto, qué puede aportarnos una monja en la historia? Pues esta señora, porque así con todas las de la ley podemos llamarla una gran señora, pues fue compositora, escritora, científica, naturalista, médico, polímata, abadesa y profetisa. Además que por ahí se le atribuye la invención de la cerveza, o el perfeccionamiento de la cerveza. Así que, maestro, ¿dónde le ponemos el nicho? Dice que mejor se abstiene. No, yo sí digo que aquí atrás se vería bien el nicho de Santa Hildegarda de Bingen. ¿Quién fue esta mujer? Bueno, esta mujer fue una mujer de su época, obviamente, se mantuvo firme a su creencia religiosa, pero dentro de la creencia religiosa se dedicó firmemente al conocimiento, es decir, conseguía todo tipo de libros que caían en sus manos, hacía comentarios. Desde muy niña tenía visiones, en las cuales logró crear algunos libros que se llaman las Cívitas,
en los cuales son libros un tanto proféticos, pero además Hildegarda se dedicó, tiene un libro muy interesante sobre la medicina, sobre el equilibrio de los elementos para poder lograr la curación. Palabras más, palabras menos, menciona que todas las enfermedades son un desequilibrio y que por lo tanto la naturaleza misma presenta los elementos necesarios para lograr este equilibrio. En este libro Hildegarda presenta una compilación de minerales, vegetales, animales, aguas, por ejemplo, de tal y tal cascada que tiene tales y tales características combinadas con tal y tal, puede curar diferentes cosas, hace una recopilación de herbolaria impresionante para su época, hace una recopilación de mineralogía interesantísima, hace una compilación de zoología muy muy interesante de animales que pueden curar, plantas y demás que pueden curar. Menciona el uso del epazote, por ejemplo, y sobre todo el de la cerveza como un tónico saludable para mantener rozagantes las mejillas. Así que ya lo sabe, la cerveza no es mala, le ayuda a mantener la salud del cuerpo. Y lo dice una santa, no la podemos contradecir. Además de esto, fue una gran y prolífica compositora. Se conservan más de 78 piezas musicales en un monotono interesantísimo. Es una música gregoriana obviamente compuesta para su convento, para los oficios propios de los cuales ella era abadesa, pero no por eso dejan de ser unas piezas verdaderamente interesantes que usted puede encontrar ahí, recreaciones. Tiene una producción literaria interesantísima, muy muy grande, y pues ya en vida se le consideraba santa por su gran caridad. Escribió también algunas piezas de teatro, de las cuales no se conservan completamente. Escribió muchos libros sobre visiones proféticas, visiones místicas, como les digo, las Cívitas, y cuyas ilustraciones son bastante interesantes de cómo el espíritu bajaba sobre el ser humano y demás. Y sobre todo, lo que cabe destacar de esta mujer es que para su época ya hablaba del cáncer, de algunos tratamientos para el cáncer, y sobre todo que la medicina tenía que enfocarse desde y para la mujer, que la medicina no podía tratar a la mujer como trata al hombre, porque el cuerpo de la mujer es completamente diferente del hombre, y por lo tanto tenía que tener una medicina particular que solamente la mujer podía conocer. Para todas aquellas feministas que ponen a Frida Kahlo como paradigma del feminismo, créanme que es el peor ejemplo. Aquí tienen una mejor que sí vio a la mujer desde la mujer. Hildegarda de Bingen jamás quiso sobreponerse al hombre. De hecho, decía que el hecho de ser mujer la conminaba a ser única e especial, y por lo tanto vio el mundo desde la mujer, incluyendo la propia medicina, y sobre todo en el campo de la ginecobstetricia. Tiene también tratados sobre el cuerpo femenino. Muy muy interesante esta señora. En el 2005 fue pues realmente canonizada, porque nunca tuvo un proceso de canonización, es decir, nunca la nombraron santa como tal. Ya tenía una veneración por su obra, pero Benedicto XVI la nombra doctora de la Iglesia, siendo una de las 5 doctoras de la Iglesia Católica, siendo la última en haber sido nombrada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la Iglesia nombra a un doctor, implica que su doctrina es perfecta y no tiene errores, así de simple. O sea que Hildegarda de Bingen ya tiene usted para... Y sobre todo por ser una de las que perfeccionó la cerveza, porque tiene un tratado de cómo aplicarle lúpulo. Entonces pues podemos ponerla ahí en nuestra casa, en un nicho. Aquí ya le vamos a poner un nicho a Santa Hildegarda, porque pues sí se lo merece, ¿no? Otra mujer también muy muy interesante, también dentro de la línea de las religiosas, pues es ni nada más ni nada menos que Teresa de Jesús. ¿Quién fue Teresa de Jesús? Teresa de Cepeda y Ahumada fue una mujer española que, bueno, entra a la vida conventual allá por el, ¿cómo se llama? En el siglo XVI. Pero ¿qué hace esta señora? ¿Qué la hace tan particular?
hasta los 28 años más o menos mantiene una vida muy tranquila, sin nada más que hacer, más que llevar los oficios propios de la vida religiosa, pero de pronto a través de una serie de visiones místicas comienza la necesidad de reformar la orden a la cual pertenecía, como lo era el Carmelo, y a partir de ahí comienza un camino bastante largo, de más o menos unos 30 años, en los cuales Teresa de Jesús recorre prácticamente toda España, se dedica a hacer una reforma, modificar la vida conventual, pero además fue una mujer dueña de sí misma, la cual jamás se doblegó ante absolutamente nadie. Tuvo una serie de visiones, las cuales plasmó en el libro de la vida, una autobiografía que su confesor le hizo escribir, por la cual fue llevada ante la Inquisición, pero ni la propia Inquisición la pudo juzgar. Fue una mujer que se enfrentó contra el mundo de los hombres, porque todo el mundo dudaba de sus visiones, pero pues ella, buscando esa perfección, pues enfrentó también a sus confesores, a los obispos, a todo el mundo, a razón de demostrar que sus visiones eran verdaderas, por lo menos para ella, ¿verdad? Y que no estaban erradas. Escribió bastante, escribió más de 1000 cartas, se enfrentó contra la nobleza española cuando tuvo oportunidad. Una mujer feliz, una mujer muy alegre, una mujer muy chicharachera, una mujer muy disciplinada, que creó un sistema de vida muy muy perfecto basado en el trabajo. Una mujer que jamás quiso, decía ella, que tenía un matrimonio con conveniencia con el Señor para no tener que morir de sobreparto, en el cual no quería seguir la vida que habían vivido su madre y sus hermanas, sino que ella quería vivir para ella. Y Teresa de Jesús vivió realmente para ella, creó más o menos unos 23 conventos, 24 conventos, entre mayormente de mujeres, pero alcanzó a fundar 2 de hombres antes de que finalmente muriera, probablemente de cáncer, ya a una edad avanzada, a los 60, casi 70 años. Una mujer muy de su tiempo, pero también una mujer muy firme en el papel que representaba la mujer en su época. No quiso tomar el papel del hombre, no quiso ponerse encima de nadie, simple y sencillamente vivir siendo mujer y vivir aportando desde el ser mujer, ¿sí? Hoy en día, pues también es una de las grandes influencias de toda la vida literaria. Ha sido nombrado doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca, un título bastante extraño que una universidad le dio. Ya tenía más de 100 años fallecida y pues no es cierto, no, ¿cuál 100 años? Más de 300 años fallecida, y le dan finalmente este doctorado por sus grandes aportes literarios, además de su producción no muy amplia, el libro de la vida, las moradas, el modo de visitar conventos, las fundaciones, el castillo, y otras obrillas por ahí, su gran producción de cartas, las cuales cada una es un monumento. Pues Teresa de Jesús se distingue justamente por eso, por reivindicar el papel de la mujer como mujer en el siglo XVI, cuando sí efectivamente vivía un aislamiento de muchas cosas, pero no por eso la detuvo para modificar la forma de vida en España en el siglo XVI. ¿A quién más tenemos? Vámonos a otra también del siglo XVI, pero esta sí es más interesante. Nos vamos con Catalina de Erauso. ¿Quién fue Catalina de Erauso? ¿La había escuchado, Máster? Para nada, nunca la había escuchado. ¿Y a la monja Alférez? No, yo creo que ando perdido en esa cuestión, no había escuchado. Pues Catalina de Erauso es un personajazo que tiene que ver con México. Muchos dicen que estuvo aquí en Morelia, que de hecho nació aquí en Morelia, Michoacán, aunque por ahí hay muchos documentos que la sitúan en San Sebastián, España, pero pues por ahí hay unas controversias. Una mujer que, bueno, no tiene más particularidad que haber nacido siendo la única mujer en una familia de puros hombres, donde su madre muere muy joven y su padre pues tiene que responsabilizarse de ella. Y Catalina de Erauso pues sufre bastante
que a los 4 años la meten en un convento y ella acostumbrada a vivir libremente, pues de pronto llevar una vida conventual y ser educada para ser casada, pues como que no le convencía del todo. De un carácter muy explosivo, cuando tenía alguna discusión con una monja, incluso llegaba a los golpes con ella, llegando al punto de que a los 15 años llegó también otra dama de la época, que tuvo un altercado, llegando al punto que le rompió la nariz, y imagínense las monjas agarrándose a golpes ahí con hábitos y todo, y pues fue obligada, fue encerrada, fue encarcelada literalmente en su celda, en castigo por no haberse comportado como una mujer. Desesperada y condenada al matrimonio, se escapa del convento a los 15 años, arriesgando su vida. Recordemos que la Inquisición castigaba severamente a quien se escapaba de los conventos. Se podía renunciar, ciertamente, a costa de una multa muy grande y obviamente la mancha social, pero Catalina de Erauso no se queda con las ganas, se escapa del convento, se corta el cabello y se viste de hombre y recorre toda España tratando de que, para empezar, que su padre no la encontrara, porque aparte que la deshonra que vivía en ese momento, el miedo de regresar al convento la llevó a enfrentarse a todo lo que pudo. Gran conocedora de la esgrima, pues se supo defender, se hizo pasar por hombre, llegando a ser paje del secretario del rey, donde tuvo cierta influencia, y finalmente en un altercado público que tuvo, que se agarró a golpes con otro tipo y le cortó la cara, pues bueno, cayó en la cárcel, y la única manera de salir fue contraer matrimonio con una dama de la época, que ya estaba a punto de quedarse cotorra, como dicen, pero para salvarla, pues la iban a casar con este jovencito, con esta señora, que en realidad usaba el nombre de Francisco de Loyola. Y para evitar esto, pues Catalina de Erauso se embarca hacia las Indias, hacia América, hacia Nueva España, donde naufraga cerca de Venezuela y por ahí comienza a recorrer todo el continente americano de una u otra manera. Se volvió capitán, se volvió en la batalla contra los araucanos, contra los mapuches, logra el título de alférez. Finalmente, en la batalla de Valdivia, en la campaña de Puren, tiene que entrar como capitán, ya que el capitán había sido asesinado, y ella tiene, por su grado de alférez, toma el puesto de capitán y lleva a buen término al ejército y la batalla, pero como no le dan el ascenso, la señora se enoja, deserta del ejército y se vuelve bandolera durante algunos años. A partir de ahí, hacia 1623, se le descubre que es mujer, se presenta ante el obispo al conocer su historia, pues decide apoyarla, y se presenta ante el rey, quien le concede el título de alférez y le permite seguir llevando el nombre de Francisco de Loyola y seguir vistiendo ropas de hombre. Asimismo, le asigna una pensión por los grandes servicios que había hecho a la corona. Finalmente, Urbano VIII le permite, bajo bula, bajo autorización papal, es decir, autorización divina, le permite seguir viviendo como hombre, y finalmente se embarca hacia Orizaba, Veracruz, aquí en México, aquí en Nueva España, donde monta un negocio y pasa los últimos días de su vida viviendo como hombre. Finalmente es enterrada aquí en México, y pues ahí está la historia de la monja alférez, una mujer que no se conformó con la vida que le daban y buscó su propia vida, se enfrentó a todo lo que se le puso enfrente y finalmente logró trascender la historia, cambiando su destino y dando testimonio de que a veces la mujer nomás necesita proponérselo y no necesita de nadie para seguir adelante. ¿Qué tal, Master? Interesante, hay que investigar más. Voy a empezar a investigar un poco más sobre ella o él. Pero está muy interesante. Tiene una autobiografía muy interesante, Memorias de la monja alférez se llama, y María Félix la interpretó en una película también así llamada La monja alférez, pues bueno, ahí del cine mexicano.
Ahí hay material entonces. Hay mucho material sobre Catalina de Erauso. Y usted va a Orizaba, Veracruz, y ahí está el monumento a Catalina de Erauso. Se dice que por ahí están sus restos. El obispo Juan de Palafox, del gran constructor de Puebla, intentó llevarla sus restos a la Catedral de Puebla, pero no se sabe qué pasó con ese asunto. Imaginen ustedes la trascendencia que tuvo este hombre controversial, pero pues también muy visionario, y que pues haya aventurado a llevar los restos de una mujer travesti a la Catedral de Puebla, pues está bastante interesante, ¿no? También entre las mujeres del siglo XV, pues tenemos ni nada más ni nada menos que a la reina Elizabeth, la reina de Inglaterra, la reina virgen, que es muy discutible ese título, pero bueno. La reina virgen, puesto que nunca contrajo matrimonio, una mujer que se enfrentó a muchísimos problemas, tanto para ascender al trono como para mantener la corona. Para comenzar, pues fue nombrada hija ilegítima de Enrique VIII, ya que su madre, Ana Bolena, fue asesinada, fue decapitada por su propio padre, al no darle hijos, y Elizabeth pues es declarada ilegítima. Por azares del destino, la reina en turno, la reina María, pues muere sin dejar descendencia, y por lo tanto, por un golpe de suerte, Elizabeth puede ascender al trono, pero llega a una Inglaterra en bancarrota, sin defensas, con muchísimos enemigos, y pues tiene que asumir el trono bajo estas circunstancias. Escocia e Irlanda pues se pelean por los territorios ingleses, y pues Elizabeth tiene que hacerle frente a todas estas constantes guerras. Una gran política, puesto que supo, bajo términos no muy pacíficos, pero supo llevar el triunfo de Inglaterra sobre todas estas situaciones. Se enfrenta constantemente a intentos de invasión, y el parlamento obligándola a que tome matrimonio con cualquier príncipe que se le antoje, pero ya era indispensable que dejara sucesión. Constantemente intentó casarse más de una vez, pero nunca lo hizo. Finalmente, su gran victoria pues fue vencer a España y su flota invencible, un enfrentamiento contra Felipe II, que se supone creó la flota marítima más imponente que se había hecho en toda la historia, y que finalmente también con ayuda del gran marino William Drake, pues logra vencer a esta flota y protege a Inglaterra. Durante el reinado de Elizabeth, pues Inglaterra alcanza uno de sus máximos esplendores, siendo el quinto gobierno más largo de toda la historia, con más de casi 50 años, algo así. Se convirtió además en un personaje en sí misma, ya que se distinguió porque a través de su persona, convirtió su persona en el símbolo de Inglaterra, vistiendo con trajes extremadamente elaborados, cargados de joyas, y con un maquillaje extremo, emulando la imagen de la Virgen María, para que todos vieran en ella a la reina virgen. Se le llamó la reina virgen precisamente porque jamás contrajo matrimonio, aunque tuvo por ahí algunos amores, bastantes amores, incluyendo al gran Sir Dalton Raleigh, el de los cigarros, efectivamente, el que llevó el tabaco a Inglaterra. Pues ahí tuvo unos amores ahí perdidos, pero que pues no llegaron a mucho. Y finalmente Elizabeth muere en circunstancias bastante extrañas, aparte de una enorme depresión por la muerte de casi todas sus amigas. Se atribuye a que el exceso de maquillaje que utilizaba, pues que se utilizaba óxido de plomo y vinagre, pues esto le fue envenenando poco a poco la sangre y la llevó finalmente a la tumba. Elizabeth fue enterrada en la abadía de Westminster, en Inglaterra, y es uno de los íconos de Inglaterra, la gran reina de todos los tiempos, únicamente superada por la reina Victoria y actualmente por la reina Isabel, que goza también de gran popularidad, que también es un ejemplo esta señora, la reina Isabel, puesto que a pesar de las guerras mundiales, a pesar de los escándalos familiares, actualmente la renuncia de uno de sus nietos a los títulos nobiliarios,
lo cual desestabiliza en muchas formas la corona. Los amoríos que tuvo que tiene el príncipe heredero, el príncipe William, con unas ahí, la muerte de Lady Di, el matrimonio con Camilla Parker de su hijo Carlos. Entonces, pese a todas estas cosas, la señora se ha mantenido incoluble, firme, y pues ha llevado a Inglaterra también a una época de esplendor, a una época de estabilidad muy grande. Por ejemplo, el asunto de que en Inglaterra no puedes gastar euros, sino que tienes que gastar su propia moneda y tienes que transformar la moneda europea en liras, pues habla también de la visión política que tiene esta señora, a la cual no es fácil y no la tumba. Entonces, personajes también y mujeres que han llevado el gobierno de países enteros. Margaret Thatcher, por ejemplo, que también fue una inglesa, la mujer de la dama de hierro, porque pues no la conmovía nada y era una mujer tremenda y que le dio una estabilidad a Inglaterra también muy, muy intensa. Pero vámonos al otro lado del mundo y vámonos con personajes mexicanos. Este personaje interesantísimo como lo es Paula Gómez Alonso. ¿Quién es Paula Gómez? Pues nada más ni nada menos que la podemos reconocer como la primer mujer honoris causa que nombra la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Esta mujer fue una filósofa, nació en Jalisco, pero que pues también fue maestra de la escuela Normal Católica de Guadalajara y de la Escuela Nacional Preparatoria, de la cual fue directora en 1940. También realiza su maestría, también en la Escuela Nacional Preparatoria, y su tesis de maestría es La cultura femenina. Fue nombrada una de las figuras claves del positivismo mexicano, se rozó con todos y cada uno de los grandes personajes de la época: Vasconcelos, Justo Sierra, León Portilla, Matos Moctezuma. No, creo que Matos Moctezuma era muy joven todavía. Con pues prácticamente todos los grandes filósofos de la época, tiene una gran cantidad de obras filosóficas, y que todas enfocadas al consciente femenino, cosa muy importante. Tiene una visión feminista de toda la cultura. Esta mujer, bueno, pues un poquito conocida, lamentablemente, pero que tiene mucho que aportar hoy en día a este mundo tan caótico en el cual vivimos, y que bueno, que la Universidad Michoacana la distingue con el título de honoris causa por primera vez en la historia. Imaginémonos, en 1900, bueno, no tengo el dato de en qué año le dan en el 68, creo, por ahí le dan el honoris causa. Muere en 1972, ya de muy avanzada edad, y bueno, pues una mujer que vio justamente a la cultura desde los ojos de la mujer y para la mujer, ¿sí? Otra mujer por el estilo, pues Antonieta Rivas Mercado. ¿Quién fue Antonieta Rivas Mercado? Pues fue una de las grandes mecenas mexicanas de principios del siglo XX, hija de Antonio Rivas Mercado, quien hizo El Ángel de la Independencia, quien tenemos acá atrás, y que corona justamente al Monumento a la Independencia con una mujer, la Victoria Alada. ¿Sí? La mujer como la gran diosa de la victoria, la que corona a los héroes nacionales. Debajo hay puros hombres, únicamente está la figura de la guerra, la paz, la victoria, está la guerra, la paz. Bueno, son 4 personajes, no recuerdo ahorita las 4 mujeres que rodean al Ángel de la Independencia, simbólicas, y hasta arriba pues la Victoria Alada. Antonieta Rivas, pues cuando era niña vio el proyecto y justamente bautiza a la columna de la Independencia con el nombre de El Ángel,
Le dice Antonieta Rivas a su papá, ay papá, qué bonito te quedó este ángel. Y le dice el papá, no es un ángel, es una victoria, pero tiene alas, es un ángel. Y de ahí el nombre de el ángel de la independencia. La inmortalizó justamente en el rostro de la patria, que está en la puerta del ángel de la independencia, está el rostro de este personaje, quien no nada más pasa la historia por esto, sino porque Antonieta Rivas fue una gran mecenas de la cultura mexicana. Patrocinó orquestas, grupos de teatro, grupos de ópera, exposiciones, compró arte, participó en muchísimos espacios de cultura. Fue una gran defensora de los derechos del hombre, no nada más de la mujer, sino también del hombre. Fue una mujer muy férrea, quien se... la guerra, la paz, la guerra, la justicia y la ley. Las 4 mujeres que están en el ángel de la independencia, gracias maestro, ¿sí? Que coronan los 4 puntos de este monumento. Y Antonieta Rivas, pues como les digo, patrocinó todos estos espacios culturales, participó en montar exposiciones de artistas, de artistas del momento, participó en traer exposiciones, en traer artistas del extranjero, en llevar artistas mexicanos al extranjero. Participó en llevar a la presidencia a José Vasconcelos, el gran reformador de la educación en México, uno de los pilares de la Secretaría de Educación Pública y de nuestra educación pública en México. Participó en los programas para los libros de texto gratuitos, asimismo en las jornadas de alfabetización. Que eran las jornadas de alfabetización? Pues llevar a personas a los rincones más lejanos del país para llevarles justamente la educación básica, por lo menos que supieran leer y escribir, entre los cuales participó, por ejemplo, Rosario Castellanos, Nahuiolín, los artistas, los muralistas, Diego Rivera, Alfaro Siqueiros, Clemente Orozco y otros tantos personajes. Y bueno, Antonieta Rivas pues fue una de estas mujeres que participó y se defendió intentó casarse con José Vasconcelos, pero no se le hizo, tuvo un amor ahí platónico con él muy grande. Finalmente se divorcia, su situación económica cargada de deudas pues la orilla a tomar decisiones muy erráticas, ya más personales que políticas, donde su esposo finalmente le quiere quitar a su hijo. Ella escapa de México hacia París y finalmente, al verse ya perdida su situación, pues no tiene otra opción más que dejar a su hijo con la casera en la que vivía en su cuarto de París, tomar una pistola, entrar a la catedral de Notre Dame, la catedral de Nuestra Señora, y en una de las capillas pedir perdón y darse muerte a través de un balazo. Actualmente en esta capilla José Vasconcelos instaló un cuadro de la Virgen de Guadalupe, y en París está la Virgen de Guadalupe gracias a en homenaje a esta señora Antonieta Rivas Mercado. Personaje muy interesante. Entre las grandes artistas mexicanas, aparte de Frida Kahlo, tenemos una gran constelación de artistas. Entre ellas, por ejemplo, a María Izquierdo, una pintora poco célebre, lamentablemente, aunque su obra es muy interesante. Una obra que retrata los tipos cotidianos, retrata las naturalezas muertas desde una visión un poquito sombría, pero con una técnica muy interesante que nos enseña otra forma de ver el arte precisamente. Pinta una obra muy interesante, pinta mucho los mercados, una de ellas pinta mucho los frutas y bodegones y sobre todo a su familia. Entre sus obras más destacadas pues está la de Mis sobrinas, donde presenta justamente a sus sobrinas, pero el retrato que les dedica pues es de una calidad muy rica e interesante, ¿no? Otro personaje también interesantísimo, nos vamos ahora del otro lado del mundo con Artemisia Gentileschi. ¿Quién fue Artemisia Gentileschi? Bueno, fue una de las pocas pintoras de las que tenemos memoria o de las que se tienen datos así fidedignos,
que vivió hacia el siglo XVII, por ahí así. Una mujer que desafió los convencionalismos de su época, que se aventuró a estudiar el cuerpo humano, cosa que estaba prohibida para la mujer. Podía pintar, pero no podía ver el cuerpo humano por la moral de la época, pero Artemisia a escondidas logró estudiar el cuerpo humano, distinguiéndose por el estudio del cuerpo humano. Pintó hasta el último día de su vida. Por ahí hay una leyenda que dice que fue violada, pero por ahí también se sabe que tuvo ahí una situación con un hombre casado y pues como no se realizó su amor, pues jamás volvió a buscar pareja. Pero su obra siempre se caracterizó por representar a la mujer empoderada de sí misma. El tema más recurrente y más frecuente pues es el de Judith venciendo a Holofernes. Este cuadro bíblico en la cual Judith, una mujer viuda que ve asediada su ciudad, pues decide tomar cartas en el asunto, se viste con sus mejores galas y va y visita al general Holofernes del ejército contrario a los israelitas, lo embriaga y finalmente lo asesina cortándole la cabeza. Y aquí Artemisia Gentileschi se pintaba a sí misma en la figura de Judith, una mujer valiente, una mujer que desafía a todo por salvar a su pueblo, por salvarse a ella misma, donde no presenta a Judith triunfante levantando la cabeza de Holofernes, sino presenta una Judith muy inteligente que esconde la cabeza del enemigo para que nadie vea lo que ha hecho, para poder escapar invicta, para poder salir del campamento sin que la culpen de la muerte del general. Y no se pinta idealizada y muy bonita, se pinta como era ella, una mujer regordeta, pesada, muy grande, ya entrada en años, pero también muy inteligente de llevar a su dama de compañía para que sea testigo de que no ha fallado a sus votos de castidad, que toma la espada de Holofernes para darle muerte y lleva una serie de paños para ocultar y limpiar el crimen por el cual ha salvado a Israel. Artemisia pintó muchísimo y sobre todo pinta, por ejemplo, el tema de Lucrecia, una mujer que fue abusada sexualmente y cuando ella va a declarar como Tarquinio es el emperador, pues nadie la toma en serio y dicen que es una mentira. Finalmente Lucrecia se da muerte con una daga en el corazón, jurando que ella es inocente y para probarlo se da muerte y finalmente pues Tarquinio tiene que pagar el crimen que ha cometido. Este tipo de representaciones son las que pinta Artemisia Gentileschi, una de las pocas mujeres que ha pintado y que ha dejado testimonio en la historia de la humanidad. Tenemos también a otros personajes, por ejemplo, ahí a Josefina. A Josefina Vicens. ¿Quién es Josefina Vicens? Pues es una escritora, una literata que tiene unas obras maravillosas. Una que les recomiendo, El libro vacío, cómo la cotidianeidad puede ser tan interesante y cómo puede ser tan destructiva. Pero lo interesante de Josefina Vicens es que no se llama Josefina Vicens, aparte es un seudónimo, pero nace y presenta sus textos en una época en la cual no existen las escritoras. ¿Por qué? Porque Josefina Vicens es una mujer que escribe. Así se definía a las escritoras hasta mediados del siglo XX. No había escritoras, eran mujeres que escribían. Y Josefina Vicens presenta sus obras de esta manera. Una mujer muy interesante, con una literatura súper interesantísima, que vale la pena que usted se tome unos minutitos y le dedique a leer a este personaje mexicana, que tiene bastantes obras y que, bueno, pues desafía los convencionalismos de su época, se atreve a escribir y se atreve a escribir muy bien. Tenemos otros personajes como Rosario Castellanos, quien también escribe sobre la cotidianidad y sobre el papel que representa la mujer. Rosario Castellanos, una muy gran feminista, que critica el rol de la mujer en México, que critica cómo la mujer es vista como un mero objeto.
y cómo la mujer se deja ver como un simple objeto, que critica cómo el hombre no ha querido reconocer el papel que tiene la mujer como mujer, porque no se trata de ser uno encima del otro, ni uno más que el otro, sino se trata de que cada uno es como es y no necesita estar uno encima del otro, porque cada uno tiene un rol diferente en este mundo, en este planeta, y cada uno de ellos tiene que aportar desde su propia trinchera, ¿no? Y Rosario Castellanos, pues precisamente habla sobre esto. Una mujer muy interesante, con una vida muy pesada, una mujer que en su época desafía los convencionalismos, se separa de su marido, se dedica a escribir y se atreve a dar clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, da conferencias sobre esto, lleva una amistad muy cercana con Jaime Sabines y finalmente es nombrada embajadora en Israel, embajadora de México en Israel, donde en circunstancias muy extrañas muere en una tina cuando una lámpara cae y muere electrocutada en Israel. Una mujer maravillosa. Tiene un poema maravilloso que palabras más, palabras menos. Entre nosotros hubo lo que hay entre dos cuando se aman. Hubo quizás también otros humores, lágrimas, sudor, sangre, la bilis verdosa de la ira. En fin, nada que un buen baño no borre. Vamos con otro personaje mexicano interesantísimo, súper importante, como lo es María Ignacia Rodríguez. María Ignacia Josefa Rafaela de Peralta Villamil, tiene 16 nombres esta mujer. ¿Quién fue? Mejor conocida como la Güera Rodríguez. ¿Quién fue la Güera Rodríguez? Pues nada más ni nada menos que una de las aristócratas más destacadas del siglo XVIII-XIX en nuestro país. Se caracterizó por ser dueña de sí misma, por hacer su santa voluntad, porque nunca dejó que nadie la mandara, que respetó el rol de la mujer en la época colonial, pero también que se hizo respetar. Se casa con un general quien la maltrata bastante, la golpea y finalmente el colmo, cuando llega al final de su paciencia, es porque la amenaza con dispararle y le dispara una bala de salva, obviamente creándole un susto tremendo, y María Ignacia Rodríguez promueve un divorcio en pleno siglo XVII. ¿Se puede usted imaginar una mujer divorciándose en el siglo XVII? Pues María Ignacia Rodríguez lo hace. Finalmente su esposo muere y le permite a María Ignacia Rodríguez poder casarse de nueva cuenta. Se casa 3 veces, lo cual le asegura una fortuna muy grande. Tiene unos amores ahí furtivos con don Agustín de Iturbide, a quien hace volver al ejército después de que había sido separado del cargo y exiliado de México. María Ignacia Rodríguez, por su influencia, logra que el ejército lo acepte de nueva cuenta e incluso se dice que convence a Iturbide de dar por finalizada la lucha de independencia. Una mujer muy influyente que en plena efervescencia de la independencia le brinda su apoyo incondicional a Hidalgo y que en plena calle dice: yo estoy de acuerdo con la guerra del cura Hidalgo y aquí hay unos dineros para apoyarla. Fue juzgada por la Inquisición, la cual la llevó al Tribunal del Santo Oficio, donde fue juzgada por traición y donde a la hora siguiente salió completamente invicta, ya que les cantó su precio a todos y cada uno de los religiosos que ahí estaban. Mientras le leían los derechos, ella se estaba peinando y arreglando, y ya cuando terminan les dice a cada uno lo que han hecho, con quién lo han hecho y dónde lo han hecho, cuántos hijos tiene cada uno, y no la pueden juzgar. María Ignacia Rodríguez sale completamente invicta, alegre, una mujer muy hermosa. Todos los viajeros que vinieron en el siglo XIX coinciden en que era la mujer más bella que habían visto en toda su vida. Se dice por ahí que hizo hombre a Simón Bolívar a los 15 años. Se dice que también al barón von Humboldt. Se dice por ahí que también al cura Hidalgo, Agustín de Iturbide y bueno, pues a muchos otros que también pasaron revista con la Güera Rodríguez. Una mujer dueña de sí misma. Una anécdota de ella es que cuando inauguran el famoso caballito de la Ciudad de México,
pues todo el mundo admirando la escultura ecuestre más perfecta del mundo, únicamente comparado con la estatua de Marco Antonio en Italia. Y la Güera Rodríguez, al contemplarlo, le dice, pues estará muy bonito su caballito, pero lo que debería tener de caballo, pues lo tiene de muchacho. Y no les digo qué era. Criticando al escultor más importante de toda la historia del siglo XIX en México, como fue don Manuel Tolsá, y le dijo que su escultura estaba mal hecha. Otra anécdota es que cuando llega Iturbide y entra a la Ciudad de México triunfante con la independencia, desvía el desfile para entrar a la casa de la Güera Rodríguez, que se encuentra ahí sobre Madero y Isabel la Católica, en contraesquina del templo de la Profesa. Desvía el desfile, se para fuera de la casa, entra, corta una flor un rosal del jardín de la Güera, sube hasta el balcón donde estaba María Ignacia y le entrega la rosa a María Ignacia, y María Ignacia se coloca la rosa en el escote, imaginándose el tremendo escándalo que esto suscitó. Amiga de toda la nobleza mexicana, a la cual también se burlaba de ella, y que finalmente pues fue también inmortalizada por don Manuel Tolsá en la imagen de la Virgen de los Dolores en el templo de la Profesa, una escultura verdaderamente hermosa y un personajazo de la historia de México que valdría la pena estudiar un poquito más y ver el papel que ha jugado la mujer en nuestro país. Y finalmente, una mujer que pues no tiene tantos títulos, no ha tenido tanta en la historia de México, pero que dedicó su vida al servicio de los demás, Adela, ¿sí? La madre Adela Trejo, en paz descanse, quien pues quizás no fue un personaje histórico, no fue un personaje que haya sobrepasado las fronteras, pero sí que le cambió la vida a muchas personas, ya que dedicó toda su vida al servicio de la mujer, a través de su orden, a través de las Hijas del Sagrado Corazón. Ella rescató a muchas mujeres de una vida sin sentido y le dio sentido a sus vidas, les enseñó a trabajar, les enseñó a respetarse, les enseñó la grandeza de ser mujer a través del ser mujer. Todavía hasta los últimos días de su vida se dedicó a trabajar, se dedicó a servir a los demás. Se le reconoció se le dio un premio al altruismo, ya post-mortem, en 2015, por toda una vida dedicada al servicio de los demás. Y finalmente, pues no puede faltar, pues una mujer que tampoco ha sido, no participó en la independencia ni nada de eso, pero ha participado en hacer la vida maravillosa de muchas personas, como lo es mi señora madre, quien se distingue justamente por eso, por enseñarnos lo importante que es ser personas, no hombres, no mujeres, sino ser personas, darse a respetar y respetar a los demás. Una mujer que se ha enfrentado contra cielo, mar y tierra por ella misma y por sus hijos, por su familia. Una mujer que cuando ya estás a punto de rendirte te obliga a que te levantes, porque te enseña que no te puedes dejar caer, sino que tienes que seguir. Ya estás en el juego, pues ahora adelante. Una mujer cuya sonrisa pues nos da esperanzas de seguir adelante, y es ese tipo de personas que nos enseñan la importancia que tiene el ser mujer. Y en particular, mi mamá. Un homenaje para ella en este Día de la Mujer, y para todas ustedes, señoras, señoritas, muchachas, muchachitas, que son un pilar fundamental de nuestras vidas. No estamos en contra de nadie, no estamos a favor de nadie, simple y sencillamente ser mujer es una verdadera bendición, pero ser mujer por ser mujer. Este 8 de marzo, recuérdenlo, viva la mujer. Si van a salir a manifestarse, por favor, no dañen los monumentos. El monumento es el libro abierto que les dejamos a las futuras generaciones. No los privemos de hablar de su propia historia.
Si usted no va a participar el día sin nosotras, pues adelante y luchemos también por acabar con la violencia, no nada más contra la mujer, sino contra todo ser humano, porque todo ser humano es digno de vivir. Agradecemos su atención, nos vemos la próxima, no se pierda los espacios que Agencia Informativa Michoacana tiene para ustedes, Bebidas Divinas, Corazón Moreliano, Espacio Emprendedor, Bravo por la Red y en unos momentos más el espacio de Omega Vázquez. Me despido de ustedes, Marco Antonio López, hasta la próxima.